Hemos ya conocido la introducción de el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces vamos a proceder a leer el capítulo 2. Vamos a empezar con el verso 1 y yo les apuesto que ustedes me van a saber responder. Vamos a ver, vamos al capítulo 2, verso 1 y veamos lo que sucede en el verso 1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Paren ahí. ¿Qué significa o qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés? Es más, ¿qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés? Le voy a dar una pista: la fiesta de las semanas para los judíos. Lo vimos el sábado pasado. Por favor, saquen sus notas, busquen en sus notas qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés. Exacto, gracias Juan. En la fiesta del Pentecostés para los judíos estaban celebrando ese día o estaban recordando que Dios dio las leyes a los judíos. El mismísimo día que se había prometido que la profecía se iba a cumplir. La ley era solo un símbolo de lo que el Espíritu Santo iba a hacer ese mismo día. Perfecto, ya entendimos el verso 1. Ya sabemos qué estaba pasando ese día, qué estaban celebrando. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Los discípulos. Verso 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, escuchen esto, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Paren ahí. Cuando nosotros estudiamos la primera carta a los Corintios, aprendimos sobre el don de hablar en lenguas angelicales. Entonces voy a hacer esta separación entre los dos dones que existen. Está el don de hablar lenguas angelicales y está el don de hablar lenguas humanas. Dos dones diferentes. Vamos a conocer las diferencias. La diferencia más grande. El don de hablar lenguas angelicales es para la edificación espiritual. Edificación espiritual. Edificación personal del espíritu. El don de hablar en lenguas humanas es para la edificación de la iglesia. Yo sé que hay algunos que todavía están un poco perdidos, ahorita les explico. Entonces, esas son las diferencias dentro de la practicidad. Ahora, viéndolas cara a cara, ¿cómo sé yo cuando alguien está hablando lenguas angelicales o lenguas humanas? Ahora voy con esto. Empecemos con las lenguas angelicales. Lastimosamente no voy a poder meterme de lleno a todo lo que es las lenguas angelicales porque ya lo estudiamos en la primera carta a los Corintios y la estudiamos de lleno. Dimos 2 sermones solo de lenguas angelicales. No son malas, pero es terrible cuando alguien dice que no has recibido a Cristo si no hablas en lenguas. Si alguien alguna vez les llega a decir eso, ustedes respóndanle con esto: Jesús no habló en lenguas. Ahí está. Nada más. No tienen por qué decir nada más.
tengo a Jesús en mí, Jesús no habló en lenguas. Entonces, ¿para qué sirve hablar en lenguas? ¿O cómo se escucha? No les voy a decir se escucha así como bla, 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 porque no es el punto. El punto de las lenguas angelicales es que es un idioma incomprensible para el humano, pero sí comprensible para nuestro espíritu. De alguna forma, el Espíritu Santo empieza a hablar a través de nosotros. Nadie más nos puede entender, a menos que haya un intérprete. Nadie más nos puede entender y nuestro espíritu se ve edificado. Es como cuando escuchamos una canción en inglés. ¿Se han fijado? Hay una canción que a muchos les pone happy, que se llama I'm Happy. ¿Ya saben de cuál estoy hablando? Bruno Mars. ¿Ya? Entonces, no entienden lo que dice. Ustedes solo entendieron happy y de repente ya se sienten happy. De alguna forma, a veces, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, sin completamente entender lo que nuestros otros sentidos están percibiendo, se siente bien. Puede ser que nuestro intelecto no lo capta, pero nuestros sentidos sí lo perciben y se siente bien. Ahora veamos eso de la forma espiritual. Nuestro espíritu percibe cosas espirituales que nuestro intelecto no lo va a hacer. ¿Por qué lloran cuando escuchan esa alabanza? Explíquenme. Yo sé que todos tenemos una alabanza o hemos tenido un momento en una alabanza que hemos llorado y no sabemos por qué. El intelecto no lo entiende, es espiritual. Para eso sirven las lenguas angelicales. Ahora, una vez escuché a un pastor que literalmente dijo esto en una conferencia para pastores. Escuchen lo que dijo. Si ya no sabe qué decir, hable en lenguas. Y literalmente, cada vez que él se quedaba corto, empezaba a hacer literalmente esto. Yo sé que si yo hago esto frente a ustedes, Gabo va a agarrar su zapato y me lo va a tirar. Yo sé que lo haría Gabo. ¿Qué se hizo Gabo? Siempre se fue a buscar el zapato. Yo sé. Entonces, sé que no están acostumbrados a eso, pero hay personas que por el espectáculo empiezan a hacer y eso, lejos de edificar a alguien, ¿saben qué hace? Los aleja. Y el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo ocupa ese don para edificarnos personalmente a nosotros. Y si hay un intérprete, entonces lo puede hablar al público y el intérprete va a traducir lo que el Espíritu está hablando a través de la persona. ¿Por qué no vemos eso todos los días? Se lo voy a responder mientras seguimos estudiando. Pero ahorita, ¿qué son las lenguas humanas? Es la capacidad de hablar otro idioma para evangelizar. Punto. Entonces, si ahorita acá viene un chinito y Héctor siente en el corazón evangelizar al chinito y Dios le pone el don de hablar lenguas humanas, Héctor se va a convertir ¿cómo se llaman las personas que hablan mandarín? ¿En una mandarina? No, en un mandarín. En una persona que habla fluido mandarín. El Espíritu Santo le está proveyendo el don de hablar lenguas humanas. Esas son las dos diferencias. Perdón, eso no está en el bosquejo. Entonces, ¿cuáles estamos viendo acá? Aquí estamos viendo el don de hablar lenguas humanas. Ahora, dice que vinieron como fuego.
Hay tres razones, bueno, hay una razón en específico que se ramifican en tres del por qué dice, escuchen esto, verso, otra vez, tomen atención y subrayen esta palabra. Me lo enseñó un profesor de teología hace poco, dice verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo de qué? Como de fuego. No dijo con fuego o de fuego, sino es un símil, una comparación, es un parecido a el fuego. Entonces me puse a investigar y la razón por la que hace el símil o la comparación de que estas lenguas pudieron haber sido el fuego es porque el fuego tiene algunas capacidades específicas que ninguna otra cosa en la naturaleza tiene. Entonces yo le puedo decir una que es mi favorita y no tenemos tiempo, se le puede decir las tres. La primera es lo radiante que es el fuego, la luminosidad, la capacidad de proveer luz. El fuego provee de luz. Entonces, primera posible razón por la que hizo esa comparación es porque brillaban. Entonces, muy posiblemente, no estoy diciendo fue así, sino muy posiblemente las personas que estaban hablando en otro idioma que no fuera el que ellos normalmente hablaban, empezaron a brillar. Lo vimos con Esteban, lo vimos con Moisés, lo vimos con Jesús. El Espíritu Santo suele hacernos brillar. Ahora, ¿se han preguntado ustedes por qué ya no vemos a gente brillar? Yo les respondo, ¿qué es más importante? ¿Brillar, que nuestro cuerpo brille o que nuestra vida brille? Que nuestra vida brille el amor de Cristo. Segunda capacidad del fuego. La segunda capacidad del fuego es la dispersión, la velocidad con la que se dispersa y consume todo alrededor. Entonces, la segunda probabilidad del por qué le comparó con el fuego es por cuán rápido se empezaron a reproducir. Entonces, empezó en este poquito, con este poquito de personas y de repente todos empezaron a hablar. De repente todos ya estaban hablando en un idioma en el que se comprendía. La última razón es su capacidad de consumir. El fuego, cuando toca algo, lo consume. Entonces, de otra forma, toma el control de aquello en lo que entra en contacto. Si ustedes se ponen a pensar y yo pongo fuego en esta guirnalda, la guirnalda no se va a mover, sino que la guirnalda se va a ver consumida, controlada por el fuego. La tercera razón por la cual posiblemente hizo la comparación de lenguas de fuego es porque el Espíritu Santo empezó a controlar sus lenguas. Empezó a controlar todo lo que ellos decían. Entonces empezó a consumirlos. ¿Se acuerdan lo que acabamos de cantar? Desde mi interior, ¿cómo dice? Consume. No me van a escuchar cantar. Consume todo mi interior. Así dice, vean Juan. Consume todo mi interior, toma el control de quien yo soy. Entonces es una posible razón. Ustedes pueden tomar la que más les guste. Verso 5 nos quedamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. Entonces hablaban todo tipo de idiomas. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos que hablan? ¿Cómo pues
Les escuchamos hablar en nuestro propio idioma. Habían ahí partos, medos, elamitas, de todas partes del mundo. Y estaban todos atónitos, verso 12, y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué es esto? Hay una razón por la que estaba sucediendo esto. Y es porque el Espíritu Santo descendió a morar en nuestros corazones y nunca dejarnos solos hasta que Cristo vuelva. Jesús fue al cielo y les dijo a sus discípulos, no van a estar solos. Y en exacto el día del Pentecostés, la fiesta de las semanas, el Espíritu Santo desciende como el cumplimiento y nos enseña el primer punto de nuestro estudio de hoy. Escríbanlo, porfa. El primer punto de nuestro estudio de hoy es: nuestras capacidades no limitan sus propósitos. ¿Escucharon bien? Nuestras capacidades no limitan sus propósitos. Lo voy a volver a decir, ¿y qué tal si decimos un fuerte amén? No solemos hacerlo, no les estoy diciendo empiecen a hacerlo. Es que esto me tocó en el corazón y pronto les voy a decir por qué. Entonces lo voy a volver a decir y todos decimos amén, amén. Espérense. Nuestras capacidades no limitan sus propósitos. Los discípulos no podían hablar cretense, no podían hablar africano, no podían hablar griego. Ellos eran judíos, galileos. Entonces, cuando dice la Biblia galileos, están diciendo algo así como lo más bajo de lo bajo. No había forma de que ellos pudieran hablar otro idioma. Pero el Espíritu Santo tenía un propósito. ¿Y saben cuál era ese propósito? Que aprovechando que todos los judíos del mundo se habían reunido en Jerusalén por la fiesta de las semanas, el Espíritu Santo tenía un propósito. Y el propósito es, vamos a predicar a las naciones. Pero tenía un montón de hombres, tenía 12 hombres más otros 70, más otros cuantos que no eran capaces de predicar. No eran capaces de ir a sus familias y decirle a sus hermanos, oremos juntos. No eran capaces de ver a su hermano al rostro y decirle, necesitas a Cristo. No eran capaces de llamarle, decirle, te amo y necesito estar seguro de que si Cristo viene hoy, te vas a ir conmigo. No se sentían capaces. Y es que no hablaban el idioma de ellos. Muchas veces nosotros sentimos que hablar cristiano es otro idioma, que predicar es otro idioma. Y a lo mejor es mi culpa. A lo mejor yo hago del predicar o enseñar la Biblia algo demasiado astral, algo demasiado raro. Y por eso es que muchas veces se sienten que no pueden hacerlo. Pero muchos cristianos luchamos con lo mismo, nos vemos como los discípulos, siento que no hablo ese idioma, no soy capaz. Pero déjenme decirles lo que esta historia nos enseñó. Tomó a ese montón de incapaces y dijo, yo tengo un propósito y sus capacidades no van a limitar mi propósito. Entonces voy a tomar a esos incapaces y escuchen esto, los voy a capacitar. Les voy a dar lo necesario cuando lo necesiten. Estos hombres estaban ahí como nosotros, literal. Quizás somos como 12 o como, literalmente como nosotros. Y todos estábamos con miedo, estábamos orando y imagínense
que allá afuera está tan lleno como Cifco. Ah, no, vea, hoy es el hospital. Como el centro. Todos nosotros estamos en el centro. Estamos orando y de repente se levanta Edu, se levanta Pau, se levanta Ashley, se levanta Jocelyn y empiezan a caminar hacia personas y empiezan a predicar. Y las personas se les quedan viendo y dicen, ¿cómo lo hace? ¿Cómo dice esas cosas? Van hacia todos lados y empiezan a decir cosas que ellos nunca se imaginaron decir. Porque el Espíritu les capacitó. El Espíritu Santo tiene un propósito en sus vidas y no es usar sus capacidades, porque sus capacidades son limitadas. Es bajo el entrenamiento y la capacitación milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo que lo vamos a lograr. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas, escúchenme, vamos a lograr hacer cosas sobrenaturales. Y no les estoy diciendo que se van a convertir en exorcistas. Les estoy diciendo que hoy por hoy ustedes no tienen las agallas para decirles a sus papás, hoy vamos a orar juntos como familia. Estoy diciendo que no son capaces de decirle a su pareja, perdón. Pero el Espíritu Santo tiene un propósito, que sus debilidades y las mías no las van a detener. No lo van a detener. Gracias a Dios, Jesús ha hecho hasta lo imposible por alcanzar nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros hagamos lo posible y veamos cómo Jesús hace lo imposible para traer a otros a sí mismo. Yo sé que están llenos de pecados. Sé que a veces sienten que no pueden discipular a su familia o predicar a su familia por el testimonio que tienen, pero escúchenme. Sus capacidades no limitan sus capacidades no limitan los propósitos de Jesús. Jesús puede hacerlo. Solo deben de confiar en Él. Es increíble cómo el Espíritu Santo nos permite practicar todo aquello que estudiamos. Entonces, hemos terminado el capítulo 2